Perfecto, bueno, estamos aquí con María José. Hola, Majo. Hola Santi, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar aquí. Entonces, bueno, en esta entrevista vamos a hablar con María José, que tomó nuestro camino de nuestro programa de sanación emocional. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito, Majo. Entonces, en términos generales, así, ¿a qué sientes que te ayudó el programa de sanación que hicimos y que empezamos hace 8 meses? Bueno, el programa de sanación emocional de AIMSA, yo he tenido dos. Yo he tenido un programa de sanación físico de una condición de salud que tenía y por ahí empecé como mi relación con AIMSA. Pero este particular que me preguntas, que fue el segundo programa del que participé, es de sanación emocional y como espiritual, por así decirlo. Fue un programa de 6 meses, o sea, yo compré el programa entero y ahí lo que yo siento que me ayudó en muchas aristas, no puedo decir que una sola, porque los componentes emocionales dependían, en mi caso, de varias situaciones que yo estaba enfrentando. Unas tenían que ver con una situación geográfica, con volver a Colombia. Yo estaba viviendo por fuera y me había ido por unos proyectos, entonces eh, tenía que ver como con toda la ansiedad de esos cambios, de regresar al país, tenía que ver con los procesos de cerrar el capítulo en el país que acababa de dejar, tenía mucho que ver como con superar las dudas, los miedos, las incertidumbres que me habían quedado de esa experiencia laboral en el otro país y de la que se abría al regresar a Colombia. Entonces, si te das cuenta solamente en esos ejemplos, pues ya había un tema de readaptación geográfica, un tema de proyección laboral en la nueva geografía y de claridad de qué quiero hacer, cómo encuentro la voz y la serenidad suficiente en mi interior para elegir un camino con determinación, para poder decir que no a todas las otras opciones que se me presenten y que traten de tentarme y de distraerme. ¿Cómo hago para encontrar foco, disciplina, fuerza de voluntad una vez que halle ese camino y tome esa decisión? Había otro componente que tenía que ver con sentir tranquilidad, poder soltar el pasado, poder perdonar, poder perdonarme, cosas que no salieron bien en mi experiencia anterior en el otro país. Eh, y a lo largo por ahí empecé, ese como, fue como el primer objetivo que nos pusimos. Y la verdad es que, pues como uno es un ser vivo y las dinámicas de la vida también se van moviendo, fueron surgiendo sensaciones, fueron brotando miedos nuevos, se fueron mejorando los originales con los que había empezado. Y por eso es que siento que el proceso a lo largo de 6 meses es fundamental, porque yo había hecho procesos más corticos de un mes o 2 meses y lograba atacar el problema puntual, pero es que te surgen nuevas cosas. Cuando superas una, te salen otras. Cuando vas y escarbas un miedo particular y te pones a sanarlo, te das cuenta que está vinculado a otro miedo muy anterior o de tu infancia o de otros eventos pasados. Entonces, a lo largo de los 6 meses, mis objetivos fueron cambiando y el programa fue muy flexible porque cada sesión preguntábamos con una metodología como de escalas qué, qué tan miedoso era el miedo, qué tan doloroso era el dolor, qué tan crítico era el problema, para que a lo largo del tiempo y con las sanaciones, pues yo misma de manera muy subjetiva pudiera calificar si esto me estaba sirviendo o no me estaba sirviendo y si íbamos avanzando o no íbamos avanzando y si ese ítem puntual había que dejarlo o no. Y cuando ya yo misma sentía, porque era yo quien calificaba, que ciertas cosas ya se podían como que quitar de la lista, íbamos poniendo otras para lograr una tranquilidad y una serenidad mucho más holística y que a lo largo de 6 meses los objetivos grandes se lograran, pero todos los chiquiticos que pudieran como afectar también se trabajaran. Y a lo largo de ese periodo salió otro que tenía que ver con la relación de pareja. Claramente, cuando las primeras variables
que contaba de estoy volviendo al país, me estoy mudando, estoy dejando un país en el que vivía, tengo cambios laborales, tengo cambios emocionales, pues proyectarse con una pareja no era como mi prioridad cuando empecé el programa, pero cuando vas sanando, cuando te vas adaptando, cuando los miedos se van quitando, ya se va abriendo también espacio para cosas diferentes. Entonces, a lo largo del programa, en la primera parte me enfoqué en cosas que quería dejar, superar, soltar, sanar. Y en la segunda parte del programa diseñamos cosas que quería alcanzar. Entonces fue una sensación distinta porque en unas soltaba y perdonaba y como que superaba. Y la verdad estuvo muy asociado en una escala de grises. Eran temas todos relacionados con miedos, con dolores, con angustias, con perdón, pero cuando uno logra soltar esas, te abre espacio y te abre agenda y lo que empezamos a trabajar, si lo pudiera definir en colores, pues ya empezó a ser rosado, amarillo, rojo, porque entonces ya eran cosas no de las que yo quería huir, sino de las que a las que yo quería perseguir. Y yo misma no me estaba abriendo espacio a esos colores y a esa ilusión, pues porque estaba en sensaciones muy grises y en cosas que tenía que soltar. Yo creo que si el programa es más corto de 6 meses, uno solamente se queda en soltar lo gris, pero se pierde la oportunidad de planear lo colorido y de darse el chance de perseguirlo y de darse el chance de experimentarlo. Y pues es una respuesta muy larga, pero es que trabajé tantos temas y como que evolucioné de unas a otras que pues que quería contarte como con esa extensión. Qué hermoso, Majo, gracias. Realmente, pues nosotros aplicamos las técnicas de sanación pránica en este caso, pero los resultados a veces nos, me conmueven también porque es mucho más grande de lo que uno puede imaginarse como terapeuta también. Entonces, qué hermoso. Gracias, Majo. A ustedes. Digamos, ¿cómo podría resumir la diferencia entre la Majo que empezó el programa y la Majo de ahorita? ¿Qué dirías? Pues, o sea, la Majo que empezó el programa no quería volver a Colombia, tenía mucho miedo, a veces sentía angustia de salir a la calle, no sabía específicamente en qué quería trabajar, y esa Majo hoy en día está feliz en Colombia, tiene una casa que valora mucho, que la decoró, que la llenó de amor, sale normal, ya tomó una decisión específica de qué quiere hacer a nivel laboral y está siguiendo los pasos para alcanzarlo. Tiene claridad absoluta, o sea, ya no hay duda de qué quiere hacer los próximos años de su vida en cuestión laboral. Han seguido llegando ofertas porque pues así es el universo, te sigue mandando abundancia o te sigue mandando pruebas, pues que no creo que sean excluyentes, pero ya no me confunden, ya no las quiero coger todas, ya no siento que si no le digo que sí a todo, como que me estoy perdiendo de algo porque encontré una conexión específica con mi propósito y como con un deseo muy fuerte. Y por eso yo digo, nunca fui capaz de concentrarme en mis deseos, en mis pasiones, en las cosas que me encendían, en las cosas que me hacían feliz. Y no era capaz de verlas así se me estrellaran en la cara porque toda mi paleta todavía estaba en vibraciones, en emociones y en colores que tenía que trabajar. Entonces no significa que el camino laboral que hoy en día escogí, ay, es nuevo, me acabo de imaginar una nueva carrera, me acabo de inventar una nueva ciencia, pues claro que no, siempre estuvo ahí. Pero yo no estaba lista para sintonizar con ella, mi cabeza no estaba lista para verla, mi autoestima, mi confianza, mi seguridad no estaba lista para entender que quería dar ese salto y coger esa oportunidad porque todavía había muchas cosas que tenía que sanar y yo no había podido sanar esas vainas sola. Entonces, pues para mí fue muy importante no solamente mis sensaciones y mis metas eran grises, yo también estaba un poquito gris, yo también estaba bajoneada, yo también me sentía sin claridad, sin fuerza, me sentía súper perdida, me sentía confundida, me sentía lastimada, me sentía traicionada, me sentía llena de enojo hacia personas y situaciones, me sentía
con mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Entonces, desde ahí, eso también se reflejaba en esa Majo que me preguntas. Y la que es ahora, pues no, ahora ya como que soy mucho más alegre, mucho más positiva. La gente incluso me dice, oye, te ves súper brillante, la piel te ha cambiado muchísimo. Sigo haciendo lo mismo, sigo comiendo lo mismo, tomando el mismo agua, pero la gente sí me dice como que te ves súper brillante, te ves súper feliz, tienes la piel mejor, ¿qué estás haciendo? Independientemente de que la gente lo vea o no lo vea, para mí es impresionante lo liviano y lo ligero que se siente tener claridad. Me angustiaba demasiado cuando no sabía qué quería hacer de mi vida laboral. Me da mucha felicidad y mucha tranquilidad haber tomado una decisión. Eso no significa que el camino que elegí sea fácil, tiene tropiezos, tiene problemas, tiene deudas, pero ya no se siente pesado porque ya tomé una decisión y porque estoy conectada con esa decisión. Antes le tenía miedo al amor, le tenía miedo a las relaciones, ni siquiera me lo planteaba. Santi, que de todo AIMSA fue justamente mi terapeuta, en algún punto me decía, bueno, yo siento que todo esto que estás trabajando y que estás haciendo tiene una intención y es que puedas conectar con otra persona. ¿Por qué ni siquiera te has planteado eso? O sea, trabajemos los miedos que te están alejando de que siquiera te lo pongas como una meta. No lo hemos pintado en todo el mapa de lo que queremos alcanzar. Y claro, y ahí fue indiscutible que Majo quería eso, pero no se sentía ni lista, ni capaz, ni valiosa. Y lo fuimos trabajando hasta que lo pude poner con palabras como uno de los objetivos de la terapia. Y después se logró. O sea, encima de todo, eh, creo que acabábamos de terminar el Súper proceso rápido. o estábamos en la última semana y conocí a una persona con la que estoy hoy en día, que es una relación súper sana, súper maravillosa, feliz. eh, entonces, bueno, pues esa es la Majo de antes, esa es la Majo de ahorita. Y Wow. sí, Gracias, Majo, qué hermoso. Me asombra a mí mismo esos ay no, yo testimonios. también. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, bueno, ya para terminar, de pronto si alguien ve esta entrevista y está pensando si tomar el programa con nosotros o no, ¿qué le dirías a esa persona o a esa mujer o también si es hombre que tiene algunas situaciones similares a las que tú tenías? Yo les diría que esto es un salto de fe. Yo les diría que soy una persona muy racional, muy, muy racional. O sea, mi formación académica, mi personalidad, la formación familiar y cultural que tengo, la manera de pensar y en la que fui criada de mis padres, mi colegio, todo es muy estructurado, es muy psicorrígido, racional. Y yo entiendo que normalmente uno quisiera abordar estos procesos de formas como súper tangibles, ¿no? Digamos que tengo sobrepeso, entonces ver que voy bajando kilos y que el jean me queda más grande, cosas que uno pueda digerir con los cinco sentidos, porque estamos muy acostumbrados a los cinco sentidos. Les puedo dar fe de que una persona ultra racional como yo en algún momento entendió que había cosas que no se veían, que no se podían ni digerir ni entender con los cinco sentidos, como la energía, como seres completamente sabios y amorosos que nos rodean, como la voz de la intuición, y que esto era un salto de fe y que esto era un regalo que yo me tenía que dar a mí misma y que por eso no podía ser un, un lanzamiento temeroso, no podía ser, ay, bueno, hagamos una pruebita de 2 semanas, porque incluso yo misma podía llegar a sabotearme y saber que lo estaba haciendo porque en el fondo no creía, que yo quería una muestra pequeña, una prueba de degustación o una cápsula pequeñita, pero porque en el fondo el mensaje era, yo no creo en este proceso, yo no creo en el universo, yo no creo en mi propia capacidad de sanar, yo no creo en mi propia capacidad de ponerme metas y alcanzarlas. Entonces, pongámonos algo de 2 semanas por si no funciona, tener todas las excusas mentales de que eh, al cabo que yo sabía que esto no iba a funcionar. Y lo que les quiero decir es,
Esto no solamente es un proceso que está en las manos ni de AIMSA, ni de la energía, ni de cosas. Ellos son como que una guía y tienen unas manos y un alma maravillosa y nos ayudan, pero esto es un voto de confianza hacia ellos y un salto de fe hacia uno mismo, hacia la sabiduría de nuestra propia alma, hacia la capacidad de regeneración de nuestra propia energía, hacia la bondad y lo amoroso que es nuestro propio corazón, e implica un regalo de 6 meses de nosotros para nosotros, de sentarnos una vez a la semana, de pausar todo, de parar todo y de regalarnos a nosotros mismos un espacio que normalmente no hacemos, que normalmente decimos que no tenemos tiempo, para conectarnos con nuestra propia capacidad de sanar, de crecer, de expandir, de creer, de perdonar. Y hasta que uno no lo pone en un Excel, hasta que uno no pone una meta y uno dice, elijo voluntariamente perdonar a esta persona y todas las semanas le voy a poner una escala de cuánto lo he perdonado de 10 a 0, y hasta que uno no se pone, elijo amarme, elijo alimentarme bien, elijo creer en mí, elijo y ponerle una escala, pues yo creo que uno no se desafía a medirse el poder que uno mismo tiene. Y por eso les diría, por más esotérico, intangible y real que pueda sonar, porque no se puede coger con las manos, eh, realmente esto es un salto de fe, pero no un salto de fe ni siquiera hacia Santiago, hacia Daniel, hacia IMSA, esto es un salto de fe hacia uno mismo y hacia la capacidad de, hacia el desafío de creer que nosotros podemos hacer lo que queramos hacer, eh, pero pues hay que tener esa voluntad y esa disciplina y hacer esa inversión de tiempo, esfuerzo, dinero, voluntad, cuidado, amor, hacer las tareas, y, y los resultados son increíbles, son increíbles. Los he visto en el campo de salud, pues que claramente es más fácil de medir, pero aquí estamos hablando del campo emocional y también se ven. Wow, Entonces, dense el chance, dense el regalo. qué hermoso, Majo, muchas gracias. Y A seguimos ahí ustedes. entonces, en contacto y bueno, esperamos que sirva para motivar a muchas Sí, ojalá personas. sí. Vas a ver que sí. Saludos a Bueno, todos. Bye. gracias. Dejamos.